Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Les comentamos al oído que, como si algo faltara, el helicóptero del presidente de la República tiene fallas técnicas que comprometen su seguridad. Era lo que faltaba. Y entonces... ¿El helicóptero del presidente de la República? Sí, señor. Eso sí, señor. está a cargo de la Fuerza Aérea, ¿no? Se lo cuento al oído. No, muy Se difícil. lo cuento al oído. Bueno, muy bien. Como yo me entero más fácil de cómo se enteran ustedes, mis compañeros aquí de mesa, les cuento eso. El helicóptero del presidente de la República tiene compromisos de seguridad y parece que hay alguien que haya reaccionado en ese sentido y que no le ha ido bien, porque no está bien hacer este tipo de denuncias. Bueno, entonces hay muchos temas para tratar. ¿Cómo les parece el tema de Pisano? Y el tema de Pisano, y sale el señor director de medicina legal. De medicina legal a decirnos que ahí no había cianuro. ¿Dónde? No había cianuro en unos tejidos que fueron examinados. ¿Y de quién eran esos tejidos? ¿Qué pasó con esa cadena de custodia? ¿Por qué los restos del doctor Pisano no fueron examinados inmediatamente en medicina legal, como manda la ley en estas circunstancias? ¿Por qué? Lo mandaron a un hospitalito por ahí donde dicen que guardaron unos tejidos que dicen eran del doctor Pisano. ¿Quién lo afirma? ¿Quién lo afirma? Que no había cianuro en esos tejidos. Aceptado, no había cianuro en esos tejidos. ¿Y de quién eran los tejidos? ¿Dónde estuvo la cadena de custodia? Pero llama mucho la atención, doctor Fernando, en ese proceso judicial, sobre todo la importancia y lo que significaba el doctor Pisano en la investigación de Odebrecht, el escándalo más grande en la historia de Colombia, que involucra al expresidente Juan Manuel Santos. Y de América Latina. Y de América Latina, sí. Llama la atención que, fallecido un hombre clave en todo esto, simplemente determinen que el cuerpo es llevado a un hospital para que le hagan una necropsia normal, no de medicina legal, sino una muy normalita, la que se le hace a cualquiera persona que fallece para poder levantar el acta de defunción. Y para decir, de acuerdo a esa acta de defunción, que no se necesita necropsia. Entonces, así fue. Y entonces le preguntan, no, un momentico, es que los médicos hicieron la reserva de unos tejidos. ¿Eso fue verdad? ¿De quién fueron esos tejidos? ¿Quién lo puede comprobar? No, y después aparece un frasco de cianuro en la casa del doctor Pisano, entre un baño, un frasco entero de cianuro. ¿Quién lo llevó allá? ¿Con qué propósito? Y entonces nos hacemos la pregunta obvia, ¿este señor murió de infarto? ¿O se suicidó? ¿O lo asesinaron? A ver, díganos pues, para que creamos, porque el señor director de medicina legal sale con un cuento que no cree nadie. ¿Por qué no cumplieron el ritual de ley de hacerle una autopsia en la que podamos creer? ¿Por qué? No, la autopsia se la hicieron una autopsia clínica. Y entonces nos comemos el cuento todos, porque somos una manada de borregos y de majaderos en este país. Ahí no hubo cadena de custodia, eso no tiene ninguna credibilidad, absolutamente ninguna. Y el problema de Odebrecht sigue vigente. Mire que ahí está Alan García pidiendo socorro en la Embajada de Uruguay para que le den asilo político, perseguido por el fantasma de Odebrecht. Y aquí no pasa nada. Odebrecht viene y ofrece 104.000 millones de pesos, me parece que era la cifra, cualquier otra, para que le saquen a sus empleados, a sus funcionarios públicos de toda persecución, pero no cuenta a quién sobornaron. ¿Qué es lo que necesitamos saber o no? Claro. ¿Necesitamos 100.000 millones de pesos o saber a quién sobornó Odebrecht? Claro, Odebrecht lo que ofrece es dar dinero para quedarse callado y que le dejen seguir contratando en el país. Muy bien, ¿y por qué no se oye al superintendente delegado de Industria y Comercio, a quien sí destituyó este gobierno? Que este gobierno no ha destituido a nadie, pero a esos de la superintendencia que estaban adelantando la investigación sobre Odebrecht, a esos sí los destituyeron. ¿Qué dice ese delegado? Que hay 50.000 millones de pesos que se sabe que salieron ilegalmente
de las arcas del Estado, es decir, del gobierno que le estaba pagando al consorcio de Odebrecht y del Grupo Aval la construcción de esas carreteras y de esas vías, pero que no se sabe a dónde fueron a parar. Y lo dice, y lo declara, y nadie le pregunta. Lo tenemos que buscar nosotros, a que nos cuente. 50.000 millones de pesos salieron ilegítimamente, ilegalmente, y nadie averiguó a dónde fueron a aterrizar. ¿Cómo les parece? Sí, pues es que este caso de Odebrecht tiene tantas vueltas y tantos líos, tantas personas enredadas y tantas preguntas sin resolver. La pregunta es, la pregunta final es ¿quién va a permitir que se resuelvan todas esas preguntas? Claro. ¿Quién va a hacer la investigación? ¿Quién va a hacer la investigación? Y no será la persona que está metida hasta los tuétanos en el problema, que es el fiscal general de la Nación, que ha debido renunciar hace rato. Claro, esa es otra cosa muy importante en este país. ¿Cómo es que se conoce eso y el fiscal no renuncia y dice que se va a quedar ahí y no pasa nada? Por eso, y la esperanza es la vicefiscal, que depende del fiscal, pero que por otra parte sabemos es la amiga política personal del señor Vargas Lleras, que es el que está comprometido hasta los tuétanos con la Ruta del Sol 2 y con todo lo que pasó en la infraestructura colombiana. ¿Cómo le parece? La tranquilidad nuestra. Por lo menos esa señora tuvo la interés a decir, no, pues ¿por qué no nombran un fiscal ad hoc? Esa figura no existe en derecho colombiano, habrá que inventársela. Pero lo de Odebrecht no puede quedar así. Ahí no podemos decir, deje así. No, no vamos a dejar así. Necesitamos saber a quién sobornó Odebrecht. Y tuvo que ser muy arriba, ¿no? Porque están buscando abajo. Aquí el último perseguido va a ser el vigilante o el conductor del carro. No, esto tiene que ser muy arriba, porque Odebrecht no soborna sino a la gente que es capaz de tomar decisiones para darle contratos en el futuro, que para eso estaba sobornando a altos funcionarios del Estado, altísimos funcionarios del Estado. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde están? Entonces, a ver, y el frasco de cianuro, no, apareció, es que yo tengo al lado de mi crema dental un frasco de cianuro por lo que pueda suceder, ¿no? Sí, ahí tengo mi frasco de cianuro, por favor, sean serios. La aparición de ese frasco de cianuro trastorna toda esa investigación que querían torcer con el cuento de que no había cianuro en unos restos que nadie sabe de quién son. Ni si se tomaron o no se tomaron, porque no hay cadena de custodia. Por Dios, a los abogados no nos van a tramar con ese cuento. Sí, lo cierto es que el fiscal le ofreció a la familia Pisano una auditoría del dictamen de medicina legal, pero la familia Pisano pues rechazó esa auditoría. Pero la auditoría es obvia, pueden examinar esos restos 500 veces que van a dar lo mismo. Ahí no había cianuro. ¿Y de quién eran esos restos? ¿Y quién los tomó? ¿Y de acuerdo a cuáles protocolos médico-legales? Esos fueron tomados en una clínica cualquiera, donde dijeron que el señor se había muerto de infarto. Y ahora están tratando de demostrar que sí se murió de infarto. Pero que ellos dejaron unos tejidos. A ver, ¿eso cómo es? A las personas que se mueren de infarto les sacan tejidos para ver qué después. No, es que el señor era muy importante en este proceso de Odebrecht. ¿Y por qué no le hicieron autopsia? Si era tan importante. ¿Y eso por qué lo mandaron a una clínica? No, por favor. Lo grave es que pocas veces se da el fenómeno, ¿no, doctor Fernando? El ente investigador, su jefe, está involucrado en la investigación. Pues es el primero y fundamental. Y entonces es muy difícil poder, a estas preguntas que hacemos que son tan válidas en el proceso penal, doctor Fernando, son imposibles en la práctica. Por ese mismo motivo, porque el jefe del ente investigador es uno de los que aparecería implicado o investigado en todo este proceso. Y la subjefe, que es quien depende de él, claro, es la figura política de Germán Vargas Lleras, que es el otro que tiene que ver con todo el problema de la malla vial en el país, porque fue la función que el presidente Santos le otorgó al vicepresidente. Usted maneje toda la infraestructura. Y entonces ahora esa señora es la que tendría que investigar lo que pasó en una de las rutas que tenía que vigilar el señor Vargas Lleras.
No, es que son demasiadas cosas. Sí, lo son cierto además es demasiadas. que Pisano sí temía por su vida. En la entrevista que le dio a María Jimena Duzán, él le expresó que los audios que estaba entregándole eran su seguro de vida. Él sí sentía temor por su vida, y ahora el que sale a decir que teme por su vida, también desde la casa por cárcel, es Andrade, el director de la ANI. Dice que él Sí, también sí. está temiendo por su vida. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Sí, ya pide Porque asilo a- en los Estados Unidos. Ya Porque está An- tramitando, Claro, porque Andrade sí que sabe cosas. ya está Sí que sabe tramitando una cosas. solicitud de protección a Estados Unidos. Así Cosas. es. Ay, se nos olvidó mantener esa cancioncita ahí disponible, de esas que infunde tanto miedo. ¿Se acuerda? Sí, sí, Aquí, sí, sí. aquí en la La hora de la buscamos. verdad la teníamos hace rato. Hay que decirle a la parte técnica que nos busque esa canción. De esas cosas que infunden tanto miedo, que sabe también Andrade. Andrade también está aterrado de que le aparezca otro frasco con cianuro en la casa o quién sabe qué diablos. Sí. Bueno. Y entonces son todas estas cosas y son las estadísticas. El porcentaje de homicidios ha subido en todo el país, el porcentaje de fleteo se multiplicó estruendosamente, la inseguridad es rampante. Pero el presidente Duque sale y le dice a María Isabel Rueda que los índices de seguridad son una maravilla y que la inseguridad está bajando en Colombia. ¿A quién le preguntaría? ¿Sería que le preguntó al ministro del Interior de Dinamarca a ver cómo iban las cosas? Aquí van muy mal. Aquí van muy mal y la gente se manifiesta, El presidente Duque dice que va a tomar esto con humildad, que lo demuestre. La humildad no es su fuerte, pues que la practique. Y que diga, sí, señor, realmente me estoy quedando sin amigos. Los enemigos los tengo y ahí los voy a mantener. Pero tenía unos amigos y los estoy desperdiciando. Y entonces le preguntan si él habla con frecuencia con el presidente Uribe y qué susto para contestar. ¿No vieron la respuesta? No, pues sí, que él se encuentra con el presidente Uribe y que de Y pronto que hablan hablan. cuando tienen oportunidad. Pero por favor, si debiera ser su consejero, si es el jefe de su bancada en el gobierno, si fue quien lo eligió, si fue quien lo hizo personaje en la política, pero ¿por qué le da miedo decirlo? Y entonces cambió al presidente Uribe por Luigi Echeverri para hacer cambio mano a mano como regular, ¿no? Muy mal negocio. A propósito de... Mano a mano, Sí, mano sí, a sí. mano. No, está muy Ah, difícil. Me bueno. hizo acordar que uno en el campo hace esos negocios, ¿no, doctor? Mano Sí, a mano. claro, Le cambio claro, de caballo mano a por mano. esta lechera. A ver. Por esta vaca lechera, sí, sí. exactamente, mano a mano. Y entonces, mano a mano, Álvaro Uribe por Luigi Echeverri. Sí, No, pues, muy mal negocio. pues sí. Esas son cosas como las cifras de seguridad que usted decía, doctor Fernando, que infunden tanto miedo porque dése cuenta, en lo corrido del año, en 14 de las 32 ciudades capitales del país se ha registrado un incremento en los casos de fleteo. Pasaron de 819 casos en los primeros 7 meses del año del año pasado a 967 en lo que va corrido del 2018. Esa es la cifra que nos entrega hoy el diario El Tiempo. Y la de homicidios, la tasa de homicidios, ¿cuánto ha subido en los últimos meses, en este año corrido? Denle para arriba la tasa de homicidios. Pero la seguridad está de maravilla. No, por Dios, seamos objetivos, seamos claros y no hay con quién combatirla. Y entonces el señor Guillermo Botero dice que ha erradicado 20.000 hectáreas de coca. ¿Nos quiere decir dónde? ¿Nos quiere decir cuál es su fuente de información? Si la fuente de información no es exactamente el señor que se quiere quedar ahí en la policía por lo menos hasta diciembre. Para creer semejante cosa. 20.000 hectáreas son muchas hectáreas. ¿Dónde las erradicaron? ¿Quién las está erradicando? No, ni una palabra sobre eso, sino que fe, ¿cómo es? Fe es creer lo que no vemos porque Dios nos lo ha revelado. Entonces, como lo dice el ministro Botero, entonces sí, han erradicado 20.000 hectáreas y van a erradicar 200.000. ¿Quién lo dice? Unas personas que todavía no han definido cómo van a fumigar. ¿Cómo le parece?
Sí, todavía pues, no han eso es definido. lo primero que deben hacer. A propósito de temas, doctor Fernando, de corte de cuentas, yo creo que esto no se hizo y se hizo de una manera bastante curiosa. Con los 100 días se hizo el corte de cuentas y lo hicieron los ministros, lo hizo el presidente Iván Duque este fin de semana a través de la televisión pública, a través del canal institucional. Y sorprendió una de las declaraciones más interesantes, las escuchamos de la doctora Susana Correa, quien hizo un corte de cuentas y contó cómo recibió precisamente el Departamento de Prosperidad Social, uno de los departamentos más importantes y claves en Colombia, que es el que está encargado de distribuir los recursos a los programas sociales del gobierno nacional. ¿Le parece que escuchemos un pedacito de lo que ella dijo? Ella habló de nóminas paralelas. Pero claro. Escuchémosla. Es triste. El diagnóstico de la empresa que usted me asignó para que yo dirigiera es lamentable. Tengo que empezar por decir que tenemos que aceptar que es una entidad totalmente politizada, en donde no solamente tenemos una nómina paralela, sino tareas paralelas. La entidad tiene 1.400 cargos de planta, de los cuales hay 1.208 ocupados, pero además tiene 778 contratistas, de los cuales pues vamos a tener que sacar algunos de ellos. En lo que respecta a los grupos internos de trabajo, presidente, tenemos 64 grupos internos de trabajo y 19 tienen tareas dobladas. Entonces ya desde allí la estructura empezamos a ver una politización bastante grave que hay que empezarla a mejorar. También lo podemos ver, presidente, cuando yo tomo la historia de prosperidad social, en donde el objetivo es uno, usted lo acaba de decir, presidente, que es sacar precisamente a la gente de la pobreza extrema y de la pobreza moderada. Y empezamos a revisar en qué se han invertido, o dónde más bien se han invertido esos recursos, y cogemos un año 2011, en donde solamente el 8%, presidente, se ha invertido en los 5 departamentos más pobres de Colombia. El 8%. Y nos vamos y nos venimos hacia el año 2018 y ese 8% ha subido a un 19%. Pero los departamentos más pobres de Colombia son los que menos atención tienen en prosperidad social. Y es que en esa relación que hace la doctora Susana Correa, deja claro que esos departamentos, los más pobres, donde no llegan las ayudas del gobierno nacional, es donde la plática desaparece por obra y arte de magia. Esa es la denuncia que hace. ¿Y dónde está la plática de Fonsecón? ¿A dónde fue a parar? Era plata para la seguridad y para el orden público. Y se dedicaron a construir unos centros comunales, pero la inmensa mayoría, más del 80% de la plata, a hacer contratos. ¿Con quién? Nadie nos ha querido contar. Y resulta pues que ese ministerio está en manos de los amigos del presidente Duque y no cuentan, no dicen la verdad. El señor ministro del Interior, la señora ministra del Interior, ¿por qué no cuenta qué fue lo que recibió en Fonsecón? No, nada, ni una palabra porque andamos en las mismas. Bueno, y queridos amigos, tenemos un invitado muy especial, un joven de la generación del 14 que nos va a hablar de la ley de financiamiento que está haciendo agua por todas partes y de un proyecto para congelar el impuesto predial. Están quebrando a los colombianos y hoy a los bogotanos les van a dar la receta de un impuesto de valorización. ¿Eso se va a ganar o no se va? ¿Lo va a ganar Peñalosa o no lo va a ganar Peñalosa? Se temita. Bueno, la última audiencia casi termina los pescozones, ¿no? Sí. Pero claro, por poco, porque la tuvieron que suspender. Porque la gente sabe que eso no es valorización, sabe que eso es doblar el impuesto predial, el mismo que la gente no tiene con qué pagar. Y por eso en Bogotá todo está listo para el arriendo o para la venta. Y es que mire que queda en manos, el valor lo tiene en estos momentos Cambio Radical, que se retiró de la plenaria del Consejo de Bogotá, donde se votaba el tema de la valorización. Y será Cambio Radical el que defina con sus votos si se da o no se da ese cobro por valorización para poder financiar 16 obras que cuestan 906.579 millones de pesos. Entonces vamos a ver si el doctor Vargas Lleras asume esa responsabilidad política para que la gente en Bogotá sepa que le puso un doble impuesto predial. Muy bien. En un minuto, Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos al oído.